Bienvenidos a este espacio de reflexión, de estudio teológico. Estamos viendo una materia que se llama exégesis contextual y hoy vamos a ver un elemento muy importante en este proceso de estudiar la palabra de Dios. Así que, bienvenidos. Y el tema para hoy es 10 principios para el estudio de la Biblia. Todos amamos la palabra o amamos la Biblia, pero es importante que tengamos en cuenta 10 principios que son necesarios a la hora de estudiar la palabra. Y para entender estos principios he tratado de resumirlo cada principio a una palabra. La primera palabra es el principio de la ambientación. ¿Y qué significa la ambientación? Con la palabra ambientación quiere decir que al interpretar un texto es importante tener en cuenta el contexto o el entorno histórico cultural. Es decir, cuando se escribió la palabra o cuando el Señor dio la palabra, la dio en un contexto histórico. O sea, no fue una palabra que fue dada en el aire o sin tiempo. No, no, no. El Señor envió una palabra en un tiempo específico, en un propósito específico. Y aunque los principios de la palabra son eternos, como dice la Biblia, cielo y tierra pasará, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Sí, aunque la palabra es para todos los tiempos, para todas las edades, cuando fue dada en un tiempo y en un contexto específico. Por eso es importante a la hora de estudiar la palabra de Dios tener en cuenta el contexto. Y por eso esta materia la hemos llamado hermenéutica contextual, porque es cuando yo entiendo el contexto que puedo tomar de ahí los principios que son fundamentales a la hora de entenderlos o aplicarlos a nuestra vida. Y es ahí donde, cuando yo no tengo en cuenta esta ambientación del texto, que puedo caer en errores o en herejías, porque puedo tomar cosas que son normativas para la cultura de esa época y que las tomo para mi época y de pronto a veces no tiene esa misma aplicabilidad si yo no tengo cuidado con eso. Por eso hay personas que han tomado textos y los han aplicado de manera irresponsable y han terminado con doctrinas un poco extrañas. Por eso es importante, al interpretar un texto, es importante tener en cuenta el ambiente, ¿no? El contexto histórico y cultural en el cual fue escrito. Ese es el primer elemento. El segundo elemento a la hora de interpretar la palabra de Dios es la visualización. Ahora, ¿qué significa visualización? Cuando tú tomas un texto, trate de verse a sí mismo como parte del evento. O sea, es como revivir la historia, es como imaginar un poco. A veces leemos, pero como que no nos ponemos en los zapatos de lo que está pasando. Yo les decía en la clase anterior que estamos viendo el pasaje de Ruth y es importante ponernos en el contexto de lo que estaba pasando, en el contexto histórico, de lo que estaba ocurriendo en Israel. Y es cuando uno entiende lo que está viviendo, lo que está pasando, que la palabra tiene ese sentido. Ok, entonces por eso es importante también esa imaginación. Leímos casi que rápidamente, por ejemplo, en el caso del estudio de Ruth, que quedó Noemí desamparada de sus dos hijos y de su marido. Eso se puede leer muy rápido. Pero ahora, trata de imaginarse el dolor, trata de imaginarse la tragedia que esas palabras significan. Entonces, otra vez, es cuando yo me pongo también en los zapatos de esa época. Wow, que la palabra tiene esa equivalencia, tiene esa relevancia, tiene esa importancia, tiene ese sabor especial. Entonces, las dos palabras que hemos aprendido, la primera es la ambientación, la segunda la visualización. La tercera palabra o el tercer principio hermenéutico es la armonización. ¿Y qué significa armonización? Es que yo tengo que interpretar cada texto en armonía con el contexto, en armonía con el contexto del texto mismo, pero en armonía con el contexto de toda la palabra de Dios. Y hay una frase que hemos escuchado muchas veces que es: un texto sin contexto es un pretexto para cualquier cosa. ¿Sí? Y ahí es donde está la clave. Porque muchas veces, muchas herejías son dadas porque toman un texto, toman una frase sin el contexto, sin mirar qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, algo muy sencillo. Hay un versículo que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¿Quién no quiere escuchar esa frase? Es más, hay una canción cristiana muy conocida que decía eso, ¿no? Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Bueno, para entender ese texto hay que mirar el contexto. Y el primer contexto que hay que tener en cuenta en los versículos anteriores. Porque ¿de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de permanecer en él. Así como los pámpanos no pueden dar fruto si no están unidos a la vid, si no permanecen en la vid, dice: así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Por eso dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí que pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces, sí, es un pedir, pero en el contexto de qué?
de un permanecer en el Señor y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Ahora, pero no solamente en mirar el contexto de esos versículos, sino si tú miras, por ejemplo, en el contexto del el mismo Evangelio de Juan o los escritos de Juan, tú ves en la carta de Juan que decía, sí, pedimos lo que recibimos porque pedimos conforme a su voluntad. Otra vez, no es pedir lo que yo quiera, sino es pedir conforme a la voluntad del Señor. Y esto ya nos va aclarando. Entonces, solo estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero uno podría seguir y mirar otros textos que hablan la Biblia acerca de pedir y nos vamos a dar cuenta que eso es mucho más amplio. Entonces, ten cuidado cuando uno toma un versículo fuera de contexto, porque claro, puede ahí salir alguna herejía o alguna interpretación equivocada. Y por eso el tercer principio que es fundamental es el principio de la armonización. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres palabras que hemos visto? Primero, ambientación. Segundo, visualización. Tercero, armonización. El cuarto principio hermenéutico es la literalidad. ¿Y qué significa el principio de la literalidad? Es que si el texto tiene un sentido literal, por favor, no le busque significado figurado. Yo sé que hay una tentación muy dada a muchos predicadores que les encanta tomar un texto y volverlo figurado, ¿no? Y hacen de ahí unas exposiciones que uno dice, wow, muy interesante, muy bonita, pero no es lo que quiere decir el texto. La otra vez escuchaba la reflexión de un predicador que hablaba acerca de los 5 panes que el pueblo necesita, tomando como base la multiplicación de los panes, que el Señor tomó 5 panes, dice, dio gracia y lo repartió y alcanzó para 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Y él lo volvía de manera figurada. Entonces él decía, el pan de la palabra, ¿no? Segundo, el pan de la oración. Tercero, el pan. Y bueno, se inventó 5 principios. Oye, el sermón suena muy bonito, pero creo que el texto no quiere decir eso. Y cuando yo lo hago, estoy abusando un poco de él. Y aunque yo sé, es cierto y qué lindo, y tú puedes tomar temas, pero no usar ese texto. Hay otros textos que hablan si quieres enfatizar eso. Debemos tener cuidado de no abusar del texto, de no tomar algo que tiene un significado obvio, sencillo, y volverlo figurado y empezar ahí a hacerlo un poco casi que místico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque así como yo puedo decir que hay 5 panes y tomarlo de manera figurada y hablar del pan de la palabra, del pan de la oración, el pan de la alabanza, el pan, bueno, me puedo inventar 5 cosas. El tema es que también escuché la conferencia de otra persona, y no voy a hablar de su religión, pero él decía de los 5 panes, también usó ese mismo texto para la humanidad. Y él hablaba del cristianismo como un pan. El otro pan era el islam. Y así, colocaba todas las religiones diciendo que al final todas las religiones llevan a Dios. ¡Wow! Ahora, yo puedo criticar y decir, eso no es así. Oye, pero si yo predico figuradamente, ¿cómo le voy a decir al otro que no lo puede hacer? Ese es el peligro. Si yo acepto una interpretación figurada, wow, eso abre la puerta para muchas cosas. Abre la puerta para que cualquiera lo interprete a su manera, para que cualquiera empiece a decir lo que se le ocurra, lo que de una u otra manera se le salga de su imaginación. Entonces, por eso debo tener cuidado. Si el texto tiene un sentido literal. Ahora, es cierto, en la palabra de Dios hay lenguaje figurado. Sí, cuando el Señor dice que Él es nuestra roca, aquí hay un lenguaje figurado, metafórico. O cuando el apóstol Pablo en un momento de sus cartas dice vestido de amor, ¿sí? Entonces, otra vez lo está haciendo de manera figurada, ¿ok? Entonces, si la Biblia está haciendo esa alusión figurada, ok, es válida. Pero ¿cuál debe ser el límite? Lo que la misma palabra está proponiendo, lo que la misma palabra está haciendo, ese símil o esa metáfora. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que la palabra de Dios haga metáforas, pero otra cosa es que yo tome un texto que tiene un sentido y lo convierta en otro. Porque entonces la pregunta es, ¿qué autoridad tienes para hacer eso? ¿Ok? Por eso debemos tener cuidado. Entonces, los 4 principios que hemos aprendido hasta el momento. El primer principio, el principio de la ambientación. Segundo principio, la visualización. Tercero, armonización. Y cuarto, literalidad. El quinto principio, que es fundamental, es el principio de la obviedad. Y este va muy de la mano del anterior. ¿Qué significa el principio de la obviedad? Significa que el objetivo a la hora de interpretar es comprender el significado obvio para quién, para los receptores originales.
A veces nosotros no nos tomamos la tarea de pensar en qué entendieron los lectores originales. En una materia que dimos el año pasado de cómo interpretar el Apocalipsis, es una materia fundamental. Porque es que cuando tomamos el Apocalipsis, le hemos dado unas interpretaciones tan equivocadas, pero tan equivocadas, porque no estamos respetando el texto. Y ahora, tengo que decirles en primer lugar, por ejemplo, no voy a hablar de todo lo de Apocalipsis, pero para poner un ejemplo, recordemos qué es el Apocalipsis, qué es ese libro. En primer lugar, ese libro es una carta. Si tú miras al principio, empieza hablando de eso, carta. Empieza con eso, con un mensaje, con un receptor, con un emisor. Y lo primero que yo tengo que entender es que ese libro tenía sentido para los que lo oyeron en ese momento. Es delicado cuando yo simplemente creo que eso solo tiene una explicación mística o metafórica y que tal día significa tantos años. Oye, tengo que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ya han salido tantos desvíos, tantas otra vez interpretaciones un poco sesgadas o equivocadas. Así que lo primero que tengo que mirar es eso. Lo segundo es un libro que también tiene un contenido profético. Ahora, profeta en el contexto de la palabra de Dios, libro profético en el contexto de la revelación de Dios. Y también es una literatura apocalíptica que también tiene unas condiciones especiales. No quiero dar más detalles, pero si quieres saber más del tema, lo invito a ver el video del canal del Pastor Obed. Ese video se llama ¿Cómo interpretar el Apocalipsis? Por favor, perdón, voy a decirlo así. Es una obligación verlo, ¿ok? Porque no puedo aquí volver a repetir esto, sino esto se vuelve muy largo y aquí solamente son minutos muy cortos, ¿ok? Pero yo sí quiero invitarles a mirar el video ¿Cómo interpretar el Apocalipsis? ¿Para qué? Para que entendamos que esa palabra, ese libro, tuvo un significado en su contexto histórico. Ahora, cuando yo entiendo eso, cuando entiendo el mensaje, ahora sí puedo sacar el principio. Ahora sí puedo sacar esa verdad que va a ser importante a la hora de aplicarla a mi época, a mi vida, a lo que está pasando. Claro que sí, no hay ningún problema con eso. Y toda la palabra tiene ese significado histórico y también tiene significado para nosotros, porque Dios habla hoy, Dios sigue hablando. Pero por favor, primero tengo que hacer la tarea. ¿Y cuál es la tarea? ¿Qué fue lo que los lectores originales entendieron? Mire, cuando uno empieza a revisar algunos versículos, que los he escuchado interpretar por años, y uno dice, wow, ¿cómo llegamos a ese error? Pues porque nunca hicimos la tarea de tratar de entender qué fue lo que ellos entendieron. ¿Qué fue lo que ellos asimilaron? ¿Por qué Pablo usó esas palabras? Por ejemplo, en el caso del arrebatamiento, por ejemplo. ¿Qué palabra usó? ¿Qué significaba en ese tiempo? ¿Qué entendió las personas que escucharon eso? Wow, cuando tú llegas a ese punto, vas a tener que corregir muchas de las ideas que a veces nosotros mismos hemos creído por años. Y por eso es tan importante esta materia, porque es una materia en la cual me ayuda a que tengamos cuidado de no abusar de la palabra. Recuerden que uno de los llamados que el Señor le hace a Timoteo a través del apóstol Pablo, le decía Pablo a Timoteo, preséntate de Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y segundo, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ten cuidado, hay que usarla de manera correcta. El otro principio importante a tener en cuenta es el principio de la biblioexplicación. Yo sé, es una palabra que no existe, la he inventado para este proceso, pero ¿qué significa la biblioexplicación? Lo que significa es que la Biblia se interpreta mejor en sí misma. O sea, las escrituras son las que mejor interpretan las escrituras. Es decir, que cuando yo estoy estudiando algo, mi primera fuente de información debe de ser que la misma palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios da respuesta a ese tema, a esa pregunta, wow, qué importante es eso. Porque si yo no tomo en cuenta lo que la misma palabra me está diciendo, voy a tener también interpretaciones equivocadas, ¿ok? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 vemos que en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, le dice que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, la gran pregunta es, ¿no? ¿Qué es adorar en verdad? ¿Y cómo hemos llegado a entender esa frase? ¿Qué significa adorar en verdad? Entonces, lo ponemos en nuestras palabras. ¿Qué entendemos nosotros por verdad? Como si nos estuviera hablando en nuestra época. ¿Y nosotros cómo entendemos la palabra verdad, no? Pues verdad es todo lo que corresponde a la realidad. Si yo digo que esto es un celular, usted dice verdadero.
O si yo digo 2 más 2 es 4, usted me dice verdadero. ¿Por qué? Porque es una información de algo abstracto. ¿2 de qué? O sea, no estás sumando nada, pero sencillamente en lo que te enseñaron en matemática, en lo que has aprendido, pues dices es verdadero porque corresponde a la enseñanza que te dieron. Ahora, el tema es que eso es limitado, porque, por ejemplo, por mucho tiempo se creyó que la Tierra era plana. Entonces, si usted colocaba que la Tierra era redonda en esa época, te hubiesen dicho error, equivocado. Ahora, hoy en día, si te preguntan si la Tierra es redonda, ¿tú qué dirías? Claro que sí, verdadero. Sin embargo, todavía hay terraplanistas, ¿no? Que creen que todavía la Tierra sigue siendo plana y ellos tienen una teoría muy sencilla. Dice, bueno, si la Tierra es redonda, ¿por qué le llama planeta? Debería ser redondeta. Pero bueno, eso es una broma. Donde quiero llegar es que a veces hay crecimiento en muchas áreas de la ciencia en las cuales se encuentran nuevas verdades que contradicen verdades ya creídas. Entonces, en ese sentido, muchos dicen, bueno, ¿la verdad para quién? ¿Sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto quiénes son más inteligentes, hombres o mujeres, depende de quién le estoy preguntando, a quién le estoy preguntando y quién está respondiendo. Entonces, otra vez, y ahí es donde los filósofos han dicho que la verdad es relativa. Pregunto, ¿a esa verdad se está refiriendo Jesús? Wow, esa es la primera pregunta. ¿Qué entiende la palabra de Dios por verdad? Y ahí uno encuentra el mismo Evangelio según San Juan, que nos dice en el capítulo 1 que la gracia y la verdad vinieron a través de quién? De Jesús. Wow. Entonces la verdad no es una información, la verdad no es un conocimiento adquirido. ¿La verdad qué es? La revelación de Dios. Es más, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad. Wow. Entonces aquí vemos que la verdad es mucho más de lo que tú y yo estamos concibiendo como verdadero. Para que entendamos más claro, ¿por qué no pensamos qué es lo que los judíos tenían como concepto de verdad? La palabra verdad en hebreo es el emet o emet, que significa aquello que nunca cambia. O sea, no puede ser verdad aquello que hoy es y mañana no es. Por eso lo único que no cambia, ¿quién es? Dios, el cual es yo soy el que soy. O como leemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la verdad, porque Él nunca cambia. Todas las demás cosas son cambiantes. Sí, nosotros de niños éramos muy diferentes a lo que somos ahora. Espero, ¿no? Pero bueno, tanto físicamente como mentalmente, como decía Pablo, yo antes hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, ¿verdad? Entonces, somos seres cambiantes. El único ser que no cambia y por eso es la verdad, es Él. Entonces, ¿qué significa adorar en verdad? Si quieres la respuesta, también hay otro video que se llama eso, ¿no? Verdadero adorador, ahí en el canal. Qué pena que hoy es como de publicidad, pero es porque no me puedo quedar en los detalles. Está claro, no sé si están conmigo. Entonces, por eso este principio a la hora de interpretar es importante. La biblioexplicación, o sea, si yo quiero saber algo, no lo puedo dar por sentado. Yo le pregunto a la palabra para que ella me responda. Entonces, ¿quién debe dar respuesta a mis preguntas? La misma palabra de Dios. ¿Está claro eso? Porque yo sé que muchos van a otras cosas, van al diccionario. Y si usted va al diccionario en la palabra verdad, ¿qué dice? Verdad, todo lo que corresponde a la realidad. Punto. Y ahí te quedaste. Pero resulta que tienes que ir mucho más al fondo. Más que ir al diccionario, vea la misma palabra de Dios. ¿Cómo se va allá? Bueno, eso lo vamos a aprender más adelante. Bueno, el principio siguiente que quiero compartir con ustedes es lo que he llamado el principio de la predominancia, ¿ok? Principio de la predominancia. ¿Y qué significa la predominancia? Lo que significa es que las porciones didácticas o enseñanza o de mandamientos de la Biblia prevalecen sobre las porciones descriptivas en el establecimiento de la interpretación y de la doctrina. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A veces hay que tener cuidado, hacer teología de las anécdotas, de las historias, de las narraciones que hay en la palabra. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Pero hay mucho de esto en la palabra. Por ejemplo, si tú miras la vida y la historia del apóstol Pablo narrada en Hechos, su proceso de conversión fue un proceso muy curioso, ¿no? Él estaba persiguiendo a los llamados en esa época, los del camino, y en el camino tiene una revelación del Señor. En el camino el Señor se le revela, él cae en el piso, fuera de eso queda ciego, ¿sí? Y él vive una experiencia, pero él no hace una teología de esa experiencia.
Nos dice, y de aquí en adelante, todos los que quieren tener un encuentro con el Señor deben caerse y deben quedarse ciegos y alguien debe orar por usted y tiene que caer escama de sus ojos, tienen que vivir lo mismo que yo viví. Mire que no hace una teología de su experiencia. Y hay que tener cuidado con eso. Es la experiencia que vio el apóstol Pablo, pero no quiere decir que esa experiencia es una norma para todos los demás. ¿Está claro eso? Es más, cuando tú ves al apóstol Pablo hablando del Espíritu Santo, no habla de esa experiencia como modelo para que todos sigamos. ¿Cuál es el principio en el cual él da a la iglesia? ¿Cuál es? Sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es la orden y la frase que él más repite, sed llenos, sed llenos. Él no dice, vengan, vivan mi experiencia. No, 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 sean llenos. Ahora, esa frase es una frase muy profunda, ¿no? Porque lo que nos está hablando es que la llenura del Espíritu Santo es una búsqueda primero personal, segundo es imperativa y la tercera es que es algo intencional, perdón. Entonces, para que tengamos claro, la llenura del Espíritu Santo primero es una actividad intencional. O sea, yo no soy lleno del Espíritu Santo por accidente. No es que como Saúl, que vivió la experiencia, ¿no? Iba hablando, iba andando así por el camino, se encontró una compañía de profetas, y empezó de buena primera a hablar en lengua. No, no, la llenura del Espíritu Santo es algo intencional, o sea, sed llenos. No es que vino el accidente porque había una campaña, porque había un profeta, porque había alguien ungido. No, no, no. No es algo accidental, es algo que intencional. Segundo, es algo que imperativo. No es una opción en la vida cristiana, es una búsqueda a la cual tú estás llamado. Y en tercer lugar, si lo puedes poner así, es que es una búsqueda personal. Nadie puede ser lleno por ti. En las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, le dice, yo estoy orando por ti noche y día, tu abuela ora por ti, tu madre también, pero dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, yo puedo orar por ti, pero el único que va a avivar el fuego eres tú mismo. Entonces, es como si yo tengo hambre y le digo a alguien, oye, come por mí. No, esto no puede ser a domicilio, esto no lo puede hacer en otra persona, no. Esa llenura debe ser ¿qué? Personal. ¿Te recuerdan eso? La llenura es algo que intencional, segundo, imperativo, no, no es una opción. Y tercero, es algo personal. ¿Ok? Es una búsqueda personal. Ahora, pero podemos seguir hablando aquí del tema, pero a donde quiero llegar es eso, ¿no? Pablo no habla de una experiencia y la vuelve norma. Entonces tengamos cuidado con eso. Por eso este principio es muy, muy importante, ¿no? El principio de la predominancia. Sí, si tú vas a hacer una teología, qué bueno que esa teología esté basada en principios de la palabra de Dios. Ahora, las historias, las anécdotas, tienen sentido si están acompañadas de un mandamiento. Si hay un mandamiento que las precede, si hay un mandamiento que las sustenta, ok, pero tengamos cuidado de hacer teología de la experiencia. Entonces, por eso es importante al leer un pasaje es, bueno, este pasaje es descriptivo o es preceptivo. O sea, ¿esto describe o es un mandamiento? Ven poco otro ejemplo pequeñito. Perdón que se me va el tiempo, pero solo un detallito chiquito. Por ejemplo, nosotros nos hemos equivocado a la hora de interpretar Génesis 3 porque hemos creído que este es un capítulo prescriptivo. ¿Qué significa eso? Que es el deseo de Dios para la humanidad. No, no, no. La consecuencia del pecado es descriptiva. El Señor está describiendo todo lo que el pecado iba a traer como consecuencia a la humanidad, todo lo que la humanidad iba a sufrir o los cambios que iban a pasar después del pecado. ¿Ok? Pero nunca fue la voluntad de Dios. Entonces, por eso tengamos cuidado con eso, ¿no? El texto es prescriptivo o descriptivo. El otro principio importante es el principio que he llamado del equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Que cuando hay dos ideas o doctrinas que parece que se contradicen, por favor, aférrese a ambas, manteniendo cada una en perfecto equilibrio con la otra. Y aquí voy a poner dos ejemplos. El gran problema a veces a la hora de interpretar la palabra es que nos sesgamos en el estudio. Sí, yo sé que en la palabra de Dios hay prosperidad y la Biblia habla de prosperidad. El tema es que también habla del sufrimiento como parte del propósito de Dios y del proceso de Dios para formarnos. Es más, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El mismo Pablo dice, sé vivir en la riqueza y en la pobreza, ¿sí? En la abundancia y la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, las dos son elementos importantes. ¿Cuál es el problema cuando yo solo tomo uno? Entonces, yo debo tener un equilibrio. El equilibrio me lo da la palabra de Dios. Otra discusión por año, si la salvación se pierde o no. Han habido dos doctrinas, la calvinista y la arminiana. Para eso quiero hacer un video que más adelante va a salir respondiendo a esa pregunta.
porque creo que el problema más que en la respuesta está en la misma pregunta. Y la misma pregunta busca sesgar una de las dos cosas. Así que debo tener cuidado con eso, porque si no me pierdo versículos maravillosos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ¿ok? Y ahí los arminianos igual le llamamos, decimos, mire, ahí el apóstol Pablo está confirmando lo que yo digo. Pero resulta que sigue diciendo, porque el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Vieron? Están los dos principios. El uno basado en la soberanía de Dios y el otro basado en la responsabilidad del hombre. Y las dos cosas están en la palabra. A veces me parece triste cuando pierdo el equilibrio, cuando solo me enfoco en una. Wow, porque estoy casi que intencionalmente sesgado a mirar la palabra de Dios con una intención de responder o justificar mi postura teológica. Uy, eso es muy delicado, ¿ok? Así que por eso debo tener una teología más equilibrada. Otro principio rápidamente es el principio que he llamado de la praxis. ¿Qué significa eso? Que el propósito del estudio de la palabra de Dios es cambiar mi vida, no solo aumentar el conocimiento. O sea, yo no estudio la palabra de Dios para saber más, no, ese no es el propósito. Ser acumuladores de información, esa no es la meta. La meta es la transformación de nuestra vida. Entonces, si usted al estudiar más de la palabra de Dios no hay cambios, algo está mal. Si usted entre más sabe de Dios, menos vive, algo está mal. Y nos puede pasar como este doctor de la ley que le pregunta al Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice a este maestro de la ley, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él se levanta con todo el orgullo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, igual de importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo el mundo, wow, espectacular. Es más, el Señor mismo le dice, excelente, lo que sabes. Pero después le dice, haz esto y vivirás. O sea, lo que le está diciendo es que el problema de este doctor de la ley no está en lo que sabía, está en lo que practicaba, en lo que hacía. Y el Señor le está diciendo, de nada te sirve saber lo correcto si no haces lo correcto. De nada te sirve tener más conocimiento de Dios si no vives esa palabra de Dios. Por años los cristianos nos hemos ufanado que sabemos mucha Biblia, que sabemos más Biblia que las otras religiones que no conocen la palabra de Dios. Pero la pregunta no es si la sabes, es si la vives, si la aplicas, si la practicas. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Entonces la meta de la palabra no es saberla, la meta de la palabra es que la práctica de esos principios. Y el último principio es el principio que yo he llamado el principio de la aplicabilidad. La palabra de Dios es altamente aplicable. ¿En qué sentido? Sí, hay una sola interpretación, pero a la hora de la aplicación, wow, tiene una riqueza maravillosa, tiene una riqueza extraordinaria. En estos días estaba haciendo un estudio sobre Lucas 15 y esa parábola que todos conocemos del hijo pródigo. Es una palabra muy hermosa, muy rica, pero tiene alta aplicación. Entonces, a la hora de aplicar, uno puede ver la aplicación, por ejemplo, en el tema de la salvación, del amor, del perdón, de la misericordia del Padre. Pero también podemos verla del drama familiar de estos dos hijos, de cómo es que el uno nunca le dice padre a su papá, el hijo mayor, y tampoco quiere estar cerca de su hermano, tanto así que tiene que rogarle para que entre. O sea, todo ese drama familiar es extraordinario. Pero también podemos ver ese hijo mayor, la amargura que nos representa a todos nosotros. Pero también uno podría ver el tema financiero, porque aunque el padre al principio le da la herencia a los dos se quedan sin dinero. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que los dos queden sin dinero? Así que ahí hay una aplicación maravillosa, casi que uno saca ahí 4 conferencias, estoy pensando en una quinta también, que he llamado la teología del hermano mayor, que es al final nuestra teología. ¿Y qué rasgos tiene esa visión del hermano mayor de Dios, esa visión que tiene el mundo, esa visión que tiene la justicia, esa visión que tiene el hermano? Así que la he llamado, y es algo que tengo en estudio, que se llama eso, la teología del hermano mayor. Y créame, mire, tiene mucha aplicación. Y como digo, es una historia que todos conocemos, pero es una historia que tiene alta aplicabilidad. Y esto es lo lindo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa fuente inagotable. Así que la palabra está para que tú la disfrutes, para que tú la saborees. A veces cuando alguien toma un texto y habla un montón de cosas bobadas y se va por otro lado, uno dice, por favor, estás perdiendo la palabra. La palabra es hermosa, tiene tanto contenido, tanta información, es esa fuente inagotable.
Pero a veces creemos que hay que añadirle, entonces le añadimos cuentos, le añadimos historia, añadimos filosofía barata, añadimos pensamientos del mundo. No, no, no necesitas eso. La palabra de Dios es completa, es preciosa, es perfecta. No tienes que añadirle nada. Siempre cuando predico, a veces le digo al Señor, Señor, perdóname si no he aprovechado suficientemente tu palabra. No tengo que revolverla con nada más. Ella es pura y es completa. Por eso yo quiero que nos enamoremos de la palabra y hagamos del estudio de la palabra de Dios en nuestro propósito. Pensando ahora en la clase, en el desarrollo de la clase, ya habíamos hablado primero en mirar el contexto histórico, pero quiero que miremos ahora lo que yo he llamado las preguntas de observación. O sea, mirar qué es lo que acontece en cada texto. Y las preguntas de observación son 6, y estas son importantes que usted las tenga en cuenta. ¿Cuáles son las 6 preguntas de observación? La primera es quién, que habla de los personajes. La segunda, qué, que me habla de los hechos. La tercera, el cómo, que tiene que ver con la forma. El cuándo tiene que ver con el tiempo. El dónde me habla el lugar. Y el por qué, que tiene que ver con la razón o propósito. Estas son las 6 preguntas que, por favor, usted tiene que memorizar. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? 6 preguntas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Estas 6 preguntas deben estar cada vez que estudies la palabra. O sea, tienes que averiguar los personajes, tanto principales como secundarios. Tienes que mirar los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El cómo, la forma, cómo pasaron esos hechos. El cuarto, el cuándo, ¿no? El tiempo que ocurrió ese hecho. El quinto tiene que ver con el lugar, ¿dónde pasó eso? Y el último, el por qué, cuál es la razón, el propósito. Entonces, pensando en esto, porque yo sé que todos hemos visto hermenéutica básica y estas preguntas ya las manejamos, ya las conocemos, no estoy aquí diciendo nada nuevo, pero vamos a aplicar esto, y aquí es donde vamos a hacer un taller. Vas a hacer esas 6 preguntas de observación al texto de Ruth, y ahora vamos a definir otra perícopa, que es Ruth capítulo 1, del verso 6 al verso 18. Entonces, Ruth capítulo 1, del verso 6 al verso 18. Lo que vas a hacer es hacerle estas 6 preguntas de observación. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Vas a tratar de averiguar qué datos nos da ese texto. Entonces, por media hora vamos a estudiar Ruth, capítulo 1, del verso 6 al verso 18. Vamos a leerlo y vamos a hacerle las 6 preguntas de observación. Te voy a dividir por grupos. En este momento somos 69 participantes. Entonces vamos a armar grupitos. Por favor, el texto tiene que decirme. Si el texto no me dice, tranquilos, ¿ok? Tranquilos. Si, por ejemplo, si no menciona un lugar, no se preocupe. Si no menciona el tiempo, tampoco. Pero otra vez, si lo dice, entonces pregúntale. Yo sé que el quién sí va a aparecer ahí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo pasó? Sí. ¿Cuándo pasó? También. O sea, hay cosas aquí que nos dan. Va a ser 2 cositas que van a hacer. Responder las 6 preguntas. ¿Y qué principios? Porque siempre es tener claro eso. ¿Qué principios aprendes de este texto, de esta perícopa, de Ruth, capítulo 1, del versículo 6 al verso 18? ¿Qué principios aprendes de ese pasaje de la palabra? Entonces vas a hacer 2 cosas. Primero, responder las 6 preguntas. Y segundo, ¿qué principios encuentras? ¿Listo? Ahí les tiene que llegar el anuncio. Si hay 2 personas por cámara, lo dicen por favor para que no haya problema.